Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. En esta oportunidad vamos a analizar lo que corresponde al título 23 del libro cuarto, que es de los contratos aleatorios. En el capítulo pasado vimos lo que corresponde al contrato de depósito y del secuestro. Así que vamos a dar comienzo ahora. Esto comienza con el artículo 2258. El artículo 2258 señala de cuáles sean los principales contratos aleatorios. Los principales contratos aleatorios son dos puntos. Número uno, el contrato de seguros. Número 2, el préstamo a la gruesa aventura. Número 3, el juego. Número 4, la apuesta. Número 5, la constitución de renta vitalicia. Número 6, la constitución del censo vitalicio. Los dos primeros pertenecen al Código de Comercio. El primer párrafo ahora va a hablar sobre el juego y de la apuesta. El artículo 2259 de las reglas aplicables a los juegos de azar y a los juegos y apuestas lícitos. Sobre los juegos de azar se estará lo dicho en el artículo 1466. Los artículos que siguen son relativos a los juegos y apuestas lícitos. De los efectos del juego y la apuesta, artículo 2260. El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. El que gana no puede exigir el pago, pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado a menos que se haya ganado con dolo. De cuando hay dolo en quien hace la apuesta, artículo 2261, hay dolo en el que hace la apuesta si sabe de cierto que se ha de verificar o se ha verificado el hecho de que se trata. De la repetición de lo pagado por quienes carecen de la libre administración de sus bienes, artículo 2262, lo pagado por personas que no tienen la libre administración de sus bienes podrá repetirse en todo caso por quien tenga la patria potestad, tutores o curadores. De los juegos de fuerza o destreza corporal, artículo 2263. Sin embargo, lo dispuesto en el artículo 2260 producirán acción los juegos de fuerza o destreza corporal como el de armas, carreras a pie o a caballo, pelota, bolas y otros semejantes, con tal que en ellos no se contravenga a las leyes o a los reglamentos de policía. En caso de contravención, desechará el juez la demanda en el todo. El segundo párrafo señala de la constitución de renta vitalicia. De que sea la constitución de renta vitalicia, artículo 2264, la constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida natural de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. De aquellos a favor de quienes puede constituirse renta vitalicia, artículo 2265, la renta vitalicia podrá constituirse a favor de dos o más personas que gocen de ella simultáneamente, con derecho de acrecer o sin él, o sucesivamente según el orden convenido, con tal que todas existan al tiempo del contrato. De la estipulación de deberse la renta vitalicia durante la vida natural de varios individuos, artículo 2266, se podrá también estipular que la renta vitalicia se deba durante la vida natural de varios individuos que se designarán. No podrá designarse para este objeto persona alguna que no exista al tiempo del contrato. Del precio de la renta vitalicia, artículo 2267, el precio de la renta vitalicia o lo que se paga por el derecho de percibirla puede consistir en dinero o en cosas raíces o muebles. La pensión no podrá ser sino en dinero. El artículo 2268 de la libertad para establecer la pensión a título de renta vitalicia es libre a los contratantes establecer la pensión que quieran a título de renta vitalicia. La ley no determina proporción alguna entre la pensión y el precio. De cómo ha de otorgarse la renta vitalicia y de cuándo se perfecciona, artículo 2269, el contrato de renta vitalicia deberá precisamente otorgarse por escritura pública y no se perfeccionará sino por la entrega del precio.
Cuando sea nulo el contrato, el artículo 2270 señala es nulo el contrato si antes de perfeccionarse muere la persona de cuya existencia pende la duración de la renta o al tiempo del contrato adolecía de una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los 30 días subsiguientes. De cuando pueda el acreedor pedir la rescisión del contrato, artículo 2271, el acreedor no podrá pedir la rescisión del contrato aún en el caso de no pagársele la pensión, ni podrá pedirla el deudor aún ofreciendo restituir el precio y restituir o condonar las pensiones devengadas, salvo que los contratantes hayan estipulado otra cosa. De los efectos del no pago de la pensión, artículo 2272, en caso de no pagarse la pensión, podrá procederse contra los bienes del deudor para el pago de lo atrasado y obligarle a prestar seguridades para el pago futuro. Del efecto de no prestar las seguridades estipuladas, artículo 2273, si el deudor no presta las seguridades estipuladas, podrá el acreedor pedir que se anule el contrato. De la supervivencia del tercero de cuya existencia pende la duración de la renta, artículo 2274, si el tercero de cuya existencia pende la duración de la renta sobrevive a la persona que debe gozarla, se transmite el derecho de ésta a los que la sucedan por causa de muerte. De que sea necesario probar para exigir el pago de la renta vitalicia, artículo 2275, para exigir el pago de la renta vitalicia será necesario probar la existencia de la persona de cuya vida depende. De que se deba, una vez muerto aquel de cuya existencia pende la duración de la renta vitalicia, artículo 2276, muerta la persona de cuya existencia pende la duración de la renta vitalicia, se deberá la de todo año corriente, si en el contrato se ha estipulado que se pagase con anticipación y a falta de esta estipulación se deberá solamente la parte que corresponda al número de días corridos. De cuando se extinga por prescripción la renta vitalicia, artículo 2277, la renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna, salvo que haya dejado de percibirse y demandarse por más de 5 años continuos. De la constitución de renta vitalicia gratuita y de las reglas a que se sujeta, artículo 2278, cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente, no hay contrato aleatorio. Se sujetará, por tanto, a las reglas de las donaciones y legados, sin perjuicio de regirse por los artículos precedentes en cuanto le fueren aplicables. El tercer párrafo ahora va a tratar de la constitución del censo vitalicio. ¿De cuándo la renta vitalicia se llame censo vitalicio? Artículo 2279. La renta vitalicia se llama censo vitalicio cuando se constituye sobre una finca dada que haya de pasar con esta carga a todo el que la posea. Se aplicará al censo vitalicio las reglas del censo ordinario en cuanto le fueren aplicables. De los caracteres del censo vitalicio, artículo 2280, el censo vitalicio es irredimible y no admite la división y reducción de que es susceptible el censo ordinario. De las personas en favor de quienes puede constituirse el censo vitalicio, artículo 2281, el censo vitalicio podrá constituirse a favor de dos o más personas que gocen de él en los términos del artículo 2265, con tal que existan al tiempo de fallecer el testador o al tiempo de aceptarse la donación o al de perfeccionarse el contrato según los casos. De la estipulación de deberse durante la vida de varias personas, artículo 2282, se podrá también estipular que el censo se deba durante la vida de varias personas que se designarán cesando con la del último sobreviviente. No valdrá para este objeto la designación de persona alguna que no exista al tiempo de fallecer el testador o de otorgarse la donación o de perfeccionarse el contrato. De las reglas de la renta vitalicia aplicables al censo vitalicio, artículo 2283 y último de este título, se aplican al censo vitalicio los artículos 2266, 2267, 2268, 2270, 2274, 2275, 2276 y 2278. Con esto damos término al título 34, que corresponde a los contratos aleatorios. En el capítulo siguiente vamos a revisar el título 24,
perdón, al título 34 que corresponde a los cuasicontratos. El capítulo que habíamos visto no era el 34, sino que era el 33.